presupuestario. Más allá de que es la ley de leyes como comúnmente se la conoce, la ley de presupuesto es la que nos habilita de alguna manera a los... Algunos dicen que es una autorización de gastos, pero yo creo que es mucho más que una autorización de gastos. Como que el Congreso le permite al gobierno gastar los recursos de los cuales nosotros estuvimos hablando la clase pasada. Es decir, sí, en parte eso es cierto, pero también es cierto que el presupuesto tiene que mostrar algunas otras cuestiones que por ahí no son tan objetivas y por eso también es importante que veamos la ley 24.156, que fue la ley esta que yo ya les había comentado a ustedes de la administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, porque hay que asociar las dos cosas. Primero porque de esta ley sale todo, y también de la Constitución, ¿no? Bien. Entonces, podemos decir, no vamos a hablar de la acepción de la palabra presupuesto porque se presupone que eso ya lo tenemos, pero sí podemos decir, en cuanto a su naturaleza jurídica, que el presupuesto es un documento que contiene el cálculo de ingresos y los gastos previstos para cada periodo fiscal. Es decir, es este documento que se confecciona por el Poder Ejecutivo Nacional de acuerdo con las leyes que rigen su preparación, porque acá hay toda una preparación importante. Y después el Congreso lo somete a tratamiento, sanciona y lo promulga el Ejecutivo. Es decir, que podríamos decir que es la planificación, esto es un concepto que se utiliza mucho, es la planificación de la actividad financiera del Estado durante un año y aprobado por ley. Estos son los componentes. ¿Sí? Y todo este concepto sale juntamente de la 24.156 con la Constitución Nacional. Esas asociaciones que hacemos de artículos de la Constitución con esta ley nacional, de ahí vamos armando el presupuesto. Bien. Vidar Campos, que es alguien que ustedes lo van a ver más en teoría constitucional que en esta materia, pero él ha dicho que la actividad financiera estatal es jurídica y constitucional. Es decir, que reviste, además de un carácter instrumental, porque es un instrumento donde nosotros vamos a poner ese cálculo de ingresos y esos gastos previstos durante todo un año. Por lo tanto, esa actividad financiera pública tiene que tener en cuenta muchas cuestiones. Por eso que sobrepasa un cálculo o una autorización de gastos. Porque va a tener que tener en cuenta muchos principios, muchos valores y muchos derechos que la Constitución la orienta, digamos, orienta no a la ley, sino a los legisladores que tienen que dictar esa ley. Es decir, que de dónde la hacienda pública consigue esos recursos
¿Y qué hace con ellos? Eso tiene que estar aún en la fría letra de un instrumento como es un presupuesto, pero tiene que respetar, como les dije, valores, principios, ¿sí? Y derechos, pero los derechos que por supuesto establece la Constitución. No se puede presupuestar cualquier cosa, porque precisamente es un documento que va a ser muy analizado como para poner cualquier cosa. También convengamos, y eso ya entra en la esfera de la política, que con los presupuestos se dibuja. Y cuando digo se dibuja, no lo digo de una forma despectiva, no. Se dibujan a veces números para los cuales nunca alcanzamos esa meta. Entonces, no importa si eso se hace, porque eso es una cuestión política de cada gobierno. Lo importante es que se ajuste a derecho. El presupuesto se ajuste a derecho porque es una ley. Bien. Se discute si es una ley formal o es una ley material. ¿Sí? En la moderna teoría general del derecho decimos que en el sentido de lo formal, se dice que es una ley que ha sido dictada por el Poder Legislativo de acuerdo a los procedimientos específicos que ya están preestablecidos en la Ley 2456 y en la Constitución Nacional. O sea, ¿podríamos hacer un presupuesto quinquenal en vez de por un año? Bueno, no está previsto en la Constitución, pero se hizo. En 1949, con la Constitución peronista, el presupuesto se hizo o se proyectó por 5 años. Es decir, que tiene que estar permitido para hacerlo. Hoy no podemos porque la Constitución dice presupuesto anual, ¿verdad? En el artículo 75. Entonces, eso en cuanto a la ley, si la conceptualizamos como una ley formal. Si decimos que es una ley material, se define como una norma jurídica cuyo contenido regula multiplicidad de casos, haya sido o no dictada por el órgano legislativo. ¿Sí? Después vamos a ir marcando los pasos, porque esto tiene pasos. La planificación sí, pero después tiene pasos para su aprobación. En nuestro país la corriente mayoritaria considera que el presupuesto es una ley de carácter formal. Eso es lo que dice nuestra doctrina en su gran mayoría. Hay algunas observaciones respecto a esto, pero en general se considera eso. El artículo precisamente 20, infine, de la ley 2456, dice, cuando habla de está en un título, que el título es de la estructura del presupuesto, dice que los presupuestos y las disposiciones constituyen normas complementarias a la presente ley y se rigen para cada ejercicio financiero. Y después dice que el título 1 del presupuesto va a tener una visión global, ahí tenemos el tema, ¿no? Una visión global del presupuesto y sus principales resultados. Bien, es decir que tiene que contener este presupuesto, que por supuesto es de carácter permanente, y todo lo que sea ingresos por un lado y egresos por el otro. Es decir, tiene una estructura formal
que la ley 2456 se la da en su artículo 20 infine, ¿no? Al final del artículo 20. Es decir, que entonces rigen, vuelvo a repetir, para cada ejercicio financiero. El ejercicio financiero se considera del 1 de enero de cada año al 31 de diciembre de cada año. Es decir, que el ejercicio financiero coincide con el año calendario. Ese es el presupuesto basado en esos tiempos, ¿verdad? Y después no pueden contener disposiciones de carácter permanente, digamos, no pueden ni reformar ni derogar leyes vigentes, ni crear ni modificar o suprimir tributos u otros ingresos. Es decir, yo no puedo mediante el presupuesto crear un impuesto, porque el presupuesto no crea impuestos, no modifica impuestos, ni cambia, ni deroga. El presupuesto es un presupuesto de cálculo de gastos y recursos. Es decir, no puede ni debe meterse por nada que tenga que ver con los tributos. Bueno, y además, lo importante es que en cuanto a los recursos los calcula los recursos, ¿sí? Pero no crea recursos. No es que el presupuesto dice, bueno, ahora vamos a crear mediante la ley un nuevo recurso para recaudar más. No, no puede. No se lo permite la 2456 ni se lo permite la Constitución. Y en cuanto a los gastos, el presupuesto los autoriza. Solamente los autoriza. Pero de ninguna manera obliga al Poder Ejecutivo a realizarlos. Esta es una confusión que siempre se realiza. Entonces, los recursos los calcula, no los crea, los calcula. Y en cuanto a los gastos, entonces, en cuanto a los gastos, simplemente los va a autorizar. ¿Sí? Estoy viendo acá la ley, solamente los va a autorizar. Pero no puede obligar y decirle al Poder Ejecutivo, a ver, realice estos gastos que yo le digo en el presupuesto. No, 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 no. Yo autorizo a que se gaste en la partida de defensa tanto, en la partida de educación tanto. Yo autorizo. ¿Quién es el que autorizo? Por eso, cuando yo comencé la charla, les dije, no solo el presupuesto es una autorización de gastos. No es solo. Si bien es una autorización, pero no es solo eso. Es mucho más que eso. ¿Se entendió esa parte? Por eso muchos dicen que es una ley formal y no una ley material. Bien. Bueno, más allá de toda esta discusión del presupuesto, con la reforma de la Constitución de 1994, la iniciativa, digamos, o la preparación del presupuesto por el Poder Ejecutivo, esto es muy importante, va a salir del artículo 100 de la Constitución Nacional. Es decir, que acá vamos a ver la competencia del jefe de gabinete. Esto es importante porque en su inciso 6, el artículo 100 de la Constitución Nacional, en su inciso 6, dice que le corresponde al jefe de gabinete enviar al Congreso el proyecto. Ahora vamos a ver bien cómo son los pasos. Pero esto se los digo porque en 1994 dejó bien asentado cómo se prepara el presupuesto, dónde comienza y dónde termina. ¿Sí? Bien. Entonces, por supuesto que el Ejecutivo lo trata, por supuesto que el jefe de gabinete lo trata en acuerdo de ministros, pero eso ya lo vamos a ver los pasos. Por ahora ustedes tengan que la reforma de 1994, ese vacío del presupuesto, ahora está bastante bien claro con la aparición también en esa reforma de la figura del jefe de gabinete.
partir de 1994, cosa que antes no ocurría. Bien, entonces, como lo nombramos a Vidal Campo, lo volvemos a nombrar, él dice, no es solo una superley, como comúnmente se le dicen, que a su arbitrio legisla cualquier cosa. No, porque en realidad tiene obligaciones del presupuesto que surgen de la Constitución que tiene que pasar por varios organismos para recién poder aprobarse. Bueno, ¿cuáles son las características del presupuesto? Bueno, las características son que esa actividad financiera del Estado existen, en esa planificación, existen tres partes bien determinadas. La primera precisamente es la planificación. O sea, ¿qué supone? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Nosotros somos un gobierno que vamos a hacer un presupuesto para el año que viene. O sea que confecciono en este año un presupuesto que va a empezar a regir el año que viene. ¿Qué quiero que pase con ese presupuesto? Bueno, ahí lo planifico. ¿Cuáles son mis objetivos? Voy a autorizar gastos más para la educación, más para la producción, más para la inversión. Bueno, esos son objetivos. Segundo, obtención de los recursos. ¿Cómo los obtengo los recursos? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los medios para lograr esos objetivos? Y tercero, es lo que tiene que ver con la inversión de los recursos. O sea, oriento el manejo de acuerdo a los fines estatales. O sea, yo como Estado, ¿cómo pretendo que se gaste? ¿En qué pretendo que se gaste más? Pretendo que se gaste más en educación, en seguridad, en defensa. El presupuesto también marca un poco la política del Estado. Porque ustedes piensen que si el Estado, por ejemplo, apuesta más, supongamos, a la inteligencia artificial o a la inteligencia o a las actividades del conocimiento o este tipo de cosas que son bastante novedosas, para mí por lo menos, entonces, ¿a qué apuesta? Y el gobierno donde apuesta al presupuesto, ahí ustedes ven la orientación. Puede, por ejemplo, la inversión ponerla para la producción, para el campo. Bueno, entonces estamos viendo que apuesta más a la producción agrícola ganadera. Por ahí apuesta a otro tipo de inversiones. O sea, empezamos a ver la orientación, ¿sí?, del gobierno. Del gobierno digo porque el gobierno en la actualidad, bueno, este gobierno que está ahora es el que ya hizo el presupuesto, ¿sí?, y que ya está presentado. ¿Por qué está presentado? También se los voy a decir, porque siempre se presenta como fecha límite 15 de septiembre de cada año. Entonces el 15 de septiembre de cada año hay que llevarlo al Congreso, antes o el mismo 15. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí hay una política de equilibrio, que es lo que tiene que lograr el gobierno. Y ojo, muchas de estas cuestiones no son meramente doctrinarias, no. Convengamos que la ley también le pide muchas de estas cosas. Por eso le dije, hagamos hincapié en la 2456, porque esa ley que regula la administración y control de la actividad financiera le dice cómo tiene que hacer las cosas, no es que sale del aire. Bueno, entonces, ¿cómo equilibrio gastos y recursos? Parece bastante política la cuestión, ¿no? Pero tiene que ver con una economía y la afectación a lo social. Fíjense ustedes lo que está pasando en la actualidad con las tomas de tierras o lo que está pasando con los subsidios. El Estado, por estos 7 meses u 8 meses de inactividad productiva en muchas esferas, ha tenido que salir a subsidiar más de lo que se subsidia comúnmente. Eso implica una reacomodación del presupuesto.
porque el presupuesto fue hecho para gastar de una determinada manera. Y resulta ser que ahora vino algo que es de fuerza mayor, algo imprevisto para el Estado, como fue una pandemia. Entonces acá ya cambió el presupuesto totalmente. Antes regía para una realidad que hoy no hay. Hoy la realidad es otra. ¿Y qué pasa con esa realidad que cambió? Bueno, cambió el presupuesto. Empiezan a aparecer partidas que no estaban, empiezan a haber incrementos que no había. Por ejemplo, el presupuesto calcula el valor del dólar. ¿A qué valor se debe tomar el dólar el año que viene? Ustedes piensen que se está hablando de un dólar de 100 y pico de pesos. Bueno, nosotros sabemos que ya está desactualizado, porque para el año que viene el dólar va a estar mucho más que eso, el dólar oficial. El único que tendríamos que tener en cuenta. Nada de eso de dólar contra liquidación, ni nada de eso de dólar blue, negro, blanco, amarillo y todo. No. El dólar es uno solo, es el dólar oficial. Todo lo demás es un invento ¿de quién? Del público, que le va poniendo distintos nombres ¿para qué? Para ponerle distintos precios. Pero la realidad es que el dólar debería ser uno solo, que sería el dólar oficial. Si no, tendría que haber varios dólares oficiales, pero eso tiene que estar regulado por el Estado diciendo, bueno, tenemos un dólar para la exportación, tenemos un dólar para la importación, tenemos un dólar para que la gente compre, tenemos uno para el turista. Bueno, pero eso hay que decirlo. En la realidad es que es el dólar oficial y aquellos que quieran comprar un 30% más, etcétera, etcétera. Bueno, pero no viene al caso. Quiero decir que el presupuesto también calcula ese tipo de cuestiones. Entonces, parece que en un país como el nuestro, tan vertiginoso, económicamente hablando, cambia de un año para el otro muchísimo. O sea, los países estables tienen 2,5% de inflación anual. Y el año que viene tienen 2,5%. Y el otro año tienen 2,5%. ¿Me entienden? En cambio nosotros tenemos el 50, el 49, el 67, el 93. O sea, nosotros no tenemos ese equilibrio. Y no tenemos ese equilibrio, y ahí está el problema. El cálculo de recursos y de gastos queda muy desfasado. Por eso las partidas se tienen que actualizar. Bien. Ahora, tenemos también otra cuestión. El dólar, perdón, el dólar, me quedé con el dólar. Bueno, el presupuesto puede llamarse de dos maneras. Está el presupuesto financiero, que es el aprobado por ley, digamos, el que está rigiendo ahora, el que rige, el que se dictó en el 2019 y está rigiendo para el 2020. Bueno, ese se llama presupuesto general financiero. Y después está el económico. El económico es simplemente un documento. Es un documento que estima cómo va a ser el desarrollo de la actividad económica del país, ¿no? Bueno, ojo, cuando hablo de la actividad económica del país, hablo tanto de la actividad pública como de la privada, las dos. Pero a ese se lo llama presupuesto económico. El que nosotros siempre tenemos es el financiero, que es el que está rigiendo y es el que nos rige, con sus cambios y modificaciones. Bien. El presupuesto tiene principios. ¿Cuáles son los principios presupuestarios? Bueno, primer principio, todo esto también sale de la 26.156. Todo eso sale de esta ley, por eso les dije de la 24.156, perdón. Todo eso sale, por eso asociamos la ley continuamente y la traemos a colación. Bien. El primer principio es el principio de unidad. El principio de unidad es muy importante porque acá nos dice este principio que el presupuesto debe comprender todos los recursos, todos,
y gastos previstos en el ejercicio financiero. Es decir, ¿por qué agrupamos en un solo documento gastos y recursos? Bueno, porque así el Congreso tiene un mejor manejo de los fondos del Estado. Entonces, esta integridad de tener en un mismo documento los ingresos y los egresos, los recursos y los gastos, tiene esa finalidad, porque pueden empezar a aparecer determinadas partidas especiales. Y estas partidas especiales pueden estar escondiendo algo. Es decir, supongamos que yo tengo una partida para el fondo algodonero, por decir algo. O tengo una partida para determinados fondos energéticos, cinematográficos, etcétera, etcétera. Es decir, estas partidas pueden entrar en lo que se llamaría gastos reservados. Y es un problema. Porque cuando genéricamente hablamos de gastos reservados no sabemos a qué se está refiriendo. Y estos gastos reservados muchas veces pueden estar siendo utilizados políticamente. Por ejemplo, para una campaña política. Entonces esa no es la idea. El presupuesto no. El presupuesto tiene que tener bien asignados y bien determinados cuáles son, ¿se entiende? Las partidas. Es decir, que por eso este principio de unidad dice que los dos tienen que estar en un mismo documento. Bien. El artículo 12 de la 2456 precisamente nos habla también de otro principio que es muy importante, ¿sí? Que es el principio de la universalidad. Segundo principio, universalidad. ¿Sí? Quiero decir que también este artículo 12 nos sirve para el sistema de unidad. Perdón, para el principio de unidad. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que dicen que los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos previstos en el ejercicio. Es decir, que esa primera parte del artículo 12 de la 2456 nos sirve para hablar también del principio de unidad. ¿Sí? Y este artículo sí nos sirve de lleno para el principio de universalidad. Este principio de universalidad nos dice que tanto los gastos como los recursos deben estar consignados en importes brutos, sin compensaciones de unos con otros, ni consignarse en saldos netos. Es decir, el 12 precisamente lo dice tal cual. Dice que deben figurar por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Ustedes ya van a ver la figura de la compensación en su momento, en derecho civil, van a ver cómo se puede compensar una deuda con un crédito. Bueno, pero esa figura de las compensaciones, que también es una forma de pago, acá no se puede esto, porque si no entraríamos en una confusión. Acá simplemente este principio de universalidad nos dice deben ser consignados en montos brutos. ¿Sí? No compenso esto, entonces pongo esta cifra porque la otra va... No tiene que ser bien. ¿Cuánto es el gasto de esto? Y lo consigno. ¿Se entiende? Bueno, es muy importante no compensar porque esto puede prestarse para engaños. Bien, vamos a otro de los principios que es el principio de la anualidad. Bueno, esto sale de la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 8, que habla de la Constitución Nacional, por supuesto, que habla que el Congreso debe fijar anualmente, el presupuesto general de gastos
y cálculo de recursos de la Administración Nacional. ¿Viste? Fíjense cómo lo dice el artículo. Dice presupuesto general de gastos y cálculo de recursos. Cálculo de recursos, porque es muy difícil. No podríamos decir el presupuesto de recursos así. Yo hago un cálculo de cuánto voy a recaudar. Imaginen ustedes que yo estoy haciendo un presupuesto ahora sin saber cuánto voy a recaudar el año que viene. O sea, por eso es un presupuesto. Yo el año que viene tengo que esperar y saber cuánto dinero voy a recaudar. Y en base a ese cálculo de recursos, porque ustedes piensen, ¿cuánto voy a recaudar yo de ganancias el año que viene? Hoy no lo sé. Entonces lo puedo calcular en base a los ingresos que tengo hoy. Pero cuidado, habiendo inflación, también aumentan los impuestos. Y además de aumentar los impuestos, ¿por qué se recauda más? Porque el valor de una mercadería, por decir algo, también aumenta. Entonces, vamos al IVA, por ejemplo, al ingreso, al impuesto al valor agregado. Hoy, por ejemplo, a ver, un paquete de fideos puede costar 30 pesos, 100 pesos. Sobre eso tengo el IVA. Bueno, el año que viene ese paquete de fideos va a costar 150 o 120. Evidentemente, es el 21% sobre 120, no es lo mismo que el 21% sobre 100, bueno, etcétera. ¿Se entienden? Entonces yo calculo de acuerdo a mi realidad hoy. ¿Qué va a pasar en cuanto a la recaudación del año que viene? Va a estar incrementada, entre otras cosas, por la inflación, entre otras cosas. Bueno, entonces, ¿cuándo es el año calendario? Ya se los dije, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y ahí es donde voy a hacer el cálculo. Bien, ese principio ya está. Nos queda otro principio más, el de equilibrio. Bueno, el principio de equilibrio, digamos, es que tiene que haber entre lo recaudado, ¿sí? Y lo gastado, un equilibrio, de tal manera que yo no debería, y acá está el tema, gastar más de los recursos. Porque si no, ya estoy haciendo un presupuesto con déficit en el momento que lo estoy haciendo. Entonces, precisamente acá nos puede estar sucediendo que este supuesto equilibrio entre gastos y recursos, ¿sí?, no sea equitativo, y acá aparecerá entonces una forma de déficit del presupuesto. Y cuando los gastos son mayores que los recursos, nos va a aparecer 3 tipos de déficit. ¿Sí? 3 tipos de déficit. Primero, el déficit de caja. Es decir, es un déficit que va a aparecer durante el ejercicio financiero. O sea, yo lo calculé bien. Está bien calculado, los recursos y los gastos han sido equilibrados. Pero resulta ser que tuve este tipo de problemas como ahora, de fuerza mayor, y tuve que recurrir a partidas que no tenía presupuestadas. Entonces, ahí durante el ejercicio tengo un problema en la caja, ¿sí? Gasto más de lo que había presupuestado. Y entonces aparece un tipo de déficit. Después, el segundo tipo de déficit es el material. Es decir, que ya yo estoy sancionando un presupuesto con déficit. O sea, el día que hago el presupuesto y lo presento al Congreso, lo presento con déficit. Digo, no me van a alcanzar los recursos para todos los gastos que va a generar el Estado.
ese es otro. Y finalmente, el financiero, que surge después que cerré el ejercicio financiero. Es decir, cierro el ejercicio el 31 de diciembre, cierro el ejercicio del presupuesto del 2020, y resulta ser que después que lo cerré, veo que me surgen diferencias y que, por supuesto, tengo que compensarlo. Diferencias cuando ya lo cerré, cuando ya creí que el presupuesto iba a quedar equilibrado y no quedó. O sea, son tres instancias. Es en el momento que lo hago, durante o al final del ejercicio. En el momento que hago el presupuesto, durante el ejercicio o al final del ejercicio. Esas son las tres variantes de déficit cuando no cumplo con este principio de equilibrio que es el mantener recursos y gastos en un nivel de paridad. Otro principio, el principio de especialidad. Bueno, este principio hace referencia a la autorización parlamentaria que específicamente tiene que ver con el crédito. Es decir, se puede estar permitiendo, como regla general, ciertos gastos en el uso de partidas presupuestadas o presupuestarias. Es decir, que le permiten al Poder Ejecutivo distribuir con mayor libertad. Si yo le permito al Poder Ejecutivo, por eso esto se llama principio de especialidad, le tengo que permitir al Poder Ejecutivo que pueda hacer estas partidas especiales. Porque si no están autorizadas, el Poder Ejecutivo no puede hacer ninguna partida especial porque tiene que estar dentro del presupuesto. Es decir, que el artículo 13 de la 2456 es muy claro. Nos dice, los presupuestos recursos contendrán la enumeración de los distintos rubros, etcétera, 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 y otras fuentes de financiamiento. ¿Sí? Es decir, cuidado con estas otras fuentes de financiamientos. ¿Sí? Porque ¿cuáles son las otras fuentes de financiamiento? Por ejemplo, pedir un crédito, porque nosotros tenemos problemas con esta fuente de financiamiento. Entonces tenemos que tener cuidado que este principio de especialidad solo es si nosotros estamos autorizados para esas partidas especiales. Bueno, bien. Vamos ahora entonces a las etapas del presupuesto. Usted, Cleopatra, creo que me dijiste que tenías clase a las 3. ¿Puede ser? Sí, No. doctora, a las 3 tengo público. ¿A las 3? ¿Derecho público provincial y municipal? No, Derecho Internacional Público. Ah, ¿ya estás por internacional? Ah, mira. Sí, sí. Bien, no, porque, claro, porque esta materia es de cuarto año, esta que estamos dando, ¿verdad? ¿O En no? realidad, cuando nosotras arrancamos en el 2015, era de las primeras que se hacían. Yo Sí, como trabajaba a claro. la mañana no la pude hacer y Ah, me fue quedando y después la dividieron en el plan nuevo, así que la estoy haciendo ahora. claro, porque era economía y finanzas. Claro, tuve que hacer Exactamente, sí, economía sí, y ahora claro. estoy haciendo esta. La economía y finanzas se podía dar en cualquier momento de la carrera, es verdad eso. Es verdad. Bueno, no, yo digo porque como faltan 15, lo que vamos a hacer es, también te digo a vos, Lucía, cortamos a las 3, más que nada para que Cleopatra no se quede de última. Cuando ustedes puedan, programamos una nueva clase. Por ahora me dijeron que diera el presupuesto hasta donde yo llegara. Así que vamos bien. Vamos a dar estas etapas del presupuesto y, bueno, a las 3 cortamos y después combinamos, si les parece. ¿Está bien? Bueno, bien. Gracias. No, por nada. No sé, salvo que Lucía, vos quieras que sigamos, pero... No, le iba a eh, decir si le parece, y a Cleopatra también, el lunes podríamos también tener otra. bueno, sí, si ella puede, yo no tengo problema.
Sí, O igualmente si la están grabando por usted, doctor, para que no tenga que conectarse más veces, si ustedes quieren seguir o si, no sé, o si Bueno, quieren en otro momento, yo no tengo problema de ver las clases grabadas, lo que queda. bien. Hagamos lo siguiente. Esta la terminamos a las 3. Y de última, programamos una nueva, siempre y cuando no vaya a continuar alguien con este tema, porque a mí me dijeron que diera esto hasta donde llegara. Y bueno, llegamos hasta acá, pero de cualquier manera no habría problema programarla el lunes. Si vos, Cleopatra, no sé si puede ser lunes. Sí, yo el lunes puedo después de las 6:30 porque también estoy con Bien, público. yo también. bueno, vos también. Bueno, podemos programarla para el lunes 6:30 pasadas. Yo ¿Eh? no tengo Pero, problema la semana después de 6:15 por bueno, sociedades nada más, pero después no bueno, tengo ahí está. problema. Bueno, entonces 6:30 es el lunes, yo después les paso hacemos un Zoom para ver si terminamos con esto. ¿Sí? Bárbaro, ¿Les gracias. parece? Sí, bueno, Sí. perfecto. Bueno, entonces vamos tranquilo con esto, no nos apuramos mucho porque esta parte de las etapas del presupuesto es importante. Bueno, según el administrativista Giuliani von Rusch, que es uno de los mejores, distingue 4 etapas del presupuesto. Primera, preparación del presupuesto. Segunda parte, aprobación de la ley. Tercera parte, ejecución del presupuesto. Y cuarta parte, control y rendición de cuentas. Control y rendición de cuentas. Es decir, que en nuestro país la primera etapa está a cargo del Poder Ejecutivo. La primera parte. Pero la organización del sistema está bajo la órbita de la Oficina Nacional del Presupuesto. Oficina Nacional del Presupuesto, que depende de la Subsecretaría de Presupuesto. Ese es el órgano rector, digamos, del sistema presupuestario del Sistema Público Nacional. Lo determina el artículo 16, que dice, siempre hablamos de la misma ley, la 24.256, que dice que la Oficina Nacional de Presupuestos será el órgano rector del sistema presupuestario del sector público nacional. Es decir, el gobierno, este gobierno en anteriores etapas, puso muchos organismos con el nombre de oficina. Oficina. Bueno, ¿qué hace esta Oficina Nacional de Presupuesto? Es la que prepara el presupuesto. Es la que prepara. Entonces, vamos a analizar entonces el tratamiento, y ya con estas etapas ya lo terminamos, porque si no vamos a quedar a mitad de camino. La Oficina Nacional de Presupuesto, que es el órgano entonces competente para la ley del presupuesto general, tiene que fundamentar su contenido. Es decir, elabora a través de, digamos, elabora el proyecto de presupuesto recibiendo todos los anteproyectos de las distintas oficinas estatales de la Administración Nacional. O sea, todas las oficinas de la Administración Nacional, cuando digo todas, son todas, deben preparar ese anteproyecto y le ponen cuáles son, por supuesto, los límites financieros establecidos. Una vez que prepararon, vamos a suponer la Universidad Nacional de Mar del Plata. La Universidad Nacional de Mar del Plata prepara su presupuesto.
la Universidad bueno, todas las universidades nacionales preparan su presupuesto. ¿A quién se lo mandan? A la Oficina Nacional de Presupuesto. Muy bien. Una vez que recibe ese proyecto, la Oficina Nacional tiene nada más ni nada menos que la tarea de analizar todos los presupuestos, todos los anteproyectos que le han mandado de presupuesto, y una vez elaborado, o sea, con ese anteproyecto hice un proyecto, elaboro el proyecto, por ese artículo 100, inciso 6 de la Constitución Nacional, se lo envío al jefe de gabinete, para que el jefe de gabinete lo vea. Ahora, el jefe de gabinete lo va a tratar en acuerdo de gabinete, en acuerdo de ministros, o sea, con todos sus ministros trata el presupuesto, porque para eso tenemos tantos ministros, porque si queremos saber cómo son los proyectos de los entes que tienen que ver con el campo, bueno, por supuesto que el ministro, que tiene que ver el ministro de Agricultura, tiene que estar también y ver ese presupuesto respecto a qué piden cada uno de los organismos que tienen que ver con la agricultura. Para eso hay un ministro de Agricultura. Y entonces, ¿qué hace el jefe de gabinete? Lo trató en acuerdo del Senado, lo vio, está bien, se lo da al Poder Ejecutivo propiamente dicho, es decir, al presidente, se lo pasa. Acá quiero dejar algo también asentado. Ustedes dirán, ¿y el presidente qué hace con un presupuesto? El presidente tiene tiempo de mirar un presupuesto, tiene tiempo de... Miren, lo que generalmente sucede es que el presidente le va a llegar el presupuesto, más que nada, le van a las partidas asignadas, y lo que va a mirar el presupuesto son porcentajes también de asignaciones. A ver, ¿cuánto presupuestaron para educación? ¿Cuánto presupuestaron para defensa? ¿Cuánto? ¿Me entienden? Porque el presidente no estaría como para ver punto por punto un presupuesto. No es la tarea tampoco. Entonces, el Ejecutivo lo recibe medio como que ya está, valga la palabra, cocinado por el jefe de gabinete y sus ministros, ese proyecto. ¿Sí? Bueno, bien. Le llega entonces, dijimos, al Poder Ejecutivo, ¿sí? Y después, también, acá tengan en cuenta que el inciso 7 del artículo 100 y el artículo 99, inciso 10 de la Constitución, que parecería ahí que hay un poco choque de artículos, de normas, pero no vamos a entrar en eso. Es importante que ustedes sepan que el que va a discutir en sí el presupuesto va a ser el Congreso. Entonces, lo que hace el Ejecutivo, una vez que lo recibió del jefe de gabinete, lo emite para el tratamiento parlamentario o tratamiento en el Congreso. Nosotros no tenemos parlamento, tenemos la costumbre a veces de decir parlamento, y nosotros parlamento no tenemos, nosotros tenemos Congreso. Y va a ir al Congreso Nacional para su tratamiento. O sea que ya el presupuesto ahí, hecho por ese gobierno y por esa administración, ya está. Pero ahora viene la aprobación. Es decir, que el artículo 100, inciso 6 de la Constitución le ordena al jefe de gabinete de ministros enviar al Congreso. No le especifica a qué Cámara se lo tiene que dar, pero nosotros sabemos por el artículo 52 de la Constitución Nacional que las iniciativas respecto a las contribuciones entran por la Cámara de Diputados. Entonces, por el artículo 52 de la Constitución, se establece que va a la Cámara de Diputados la que exclusivamente tiene la iniciativa en las leyes sobre contribuciones. O sea, que la ley, que la Constitución
lo obliga a que entre por ahí. Ustedes saben que todas las leyes tienen una cámara que inicia y una cámara que revisa. Bueno, quien inicia por ley acá en el presupuesto siempre es la Cámara de Diputados. Y quien revisa es la Cámara de Senadores. Bien. Ahora, no vamos a entrar en los vericuetos si está bien, si está mal, si una Cámara dice que hay que reformarlo. En general, como las leyes se tratan en comisiones, existe una comisión de presupuesto, como existe una comisión constitucional, como existen distintas comisiones. Bueno, lo que la comisión de presupuesto trata de hacer es que si va al recinto para su aprobación, ya esté prácticamente cocinado. O sea, que todos los miembros de la comisión del presupuesto se pongan de acuerdo entre todos ellos. ¿Para qué? Para que una vez que esté tratado así entre todos los miembros del Congreso, ya esté más o menos reconocido y no entrar en mayores debates. Si eso no ocurriese, si en la comisión de presupuestos no ocurriese, bueno, lo que va a suceder es que va a haber muchos debates al respecto hasta que se pongan de acuerdo. Si eso va, supongamos que se aprueba como vino, sin grandes modificaciones, y qué sé yo, va a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores hace lo mismo como cualquier ley. La revisa, la mira, si parece que están de acuerdo, está de acuerdo. Y ya ahí, una vez que la ley, por supuesto, la Cámara de Senadores ratifica todo lo hecho por la Cámara de Diputados, ya se convierte en ley y se sanciona. Entonces, una cosa que ustedes tienen que tener en claro es que el Congreso siempre sanciona y el que promulga es el Ejecutivo. Es decir, que nos está faltando un paso. El paso es que del Congreso la ley va a volver al Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para como cualquier ley, el Ejecutivo tiene tres opciones. Tiene tres opciones sí o sí, como cualquier ley. No, ustedes ténganlo esto para todas. La aprueba, con lo cual la promulga. Aprueba, promulga, que es lo tradicional. La veta, tiene poder de veto, o sea, puede decir no es lo que nosotros dijimos, acá se reforma otra cosa, que vuelva al Congreso. La puede vetar, parcialmente o totalmente, pero en general, cuidado cuando veta parcialmente, porque ahí tiene ciertos requisitos. No puede vetarla parcialmente, pero si eso modifica en muchas cosas en la totalidad de la ley, tampoco lo puede hacer. Pero eso no viene al caso. Puede vetarla, puede aprobarla y se promulga, o puede guardar silencio. Si guarda silencio durante 10 días, se reputa aprobada. Si guarda silencio durante 10 días, se reputa aprobada. Es decir, no dijo nada, pasaron 10 días, se tiene por aprobada. Esas serían, entonces, las tres, esa última es lo que se llama aprobación ficta, algunos la conocen como aprobación ficta o tácita de las leyes. Aprobación ficta o tácita de las leyes, que es el paso de los 10 días. Bueno, bien. Bueno, y acá vamos a terminar. Vamos a terminar porque son las 3, la dejamos a Cleopatra que se vaya a público, no a publiquito, a público. Para que vos sepas, yo fui profesor de publiquito más de 5 años. Fui profesor, no llamaba publiquito, se llamaba de otra manera, Derecho Público Provincial y Municipal. Bueno, fui allá por el 90 y pico, entre el 97 y el 2003, creo, 2004, fui profesor de mal llamada a ustedes publiquito. Bueno, no la llegué a hacer. No la llegué a hacer. Bueno, no, muy linda materia, es muy linda materia, pero es muy completa y a ustedes les sirve mucho.
básicamente porque les da mucho trabajo, pero bueno, muchos, como era optativa, no sé ahora cómo es, si es optativa o qué, pero... Plan nuevo Ahora no, no no sé está. si ¿Eh? está directamente en el ¿No plan nuevo. está? No, se No, debe haber tal vez se fusionó con alguna otra, porque lo que pasa, hubo materias que se fusionaron, hubo materias que se juntaron, tal vez por ahí se puede haber juntado con derecho administrativo, o puede ser una unidad de derecho administrativo, claro. porque son todas materias de derecho público, pero tal vez la fusionaron, no la van a dejar de lado porque es una materia muy importante, que es derecho público, en realidad es derecho público federal, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, de los 4 estamentos. Lo que pasa es que tradicionalmente se llamaba derecho público, provincial y municipal, no federal. Se llamaba público, provincial y municipal, y se daba nada más que eso. Y básicamente se daba mucho de derecho municipal. La gran parte del derecho que ustedes llamaban publiquito, bueno, era municipal. Eso era y eso es más que interesante porque les abre muchas puertas. Bueno, entonces, si ustedes quieren, quedamos para el lunes 18:30, si pueden, si quieren, continuamos con presupuesto, y si no me avisan, y bueno, y vemos qué otro día, si no pueden. Pero por ahora quedamos el lunes 18:30, ¿sí? Dale, doctor, sí. ¿Sí? Bueno, el lunes 18:30 continuamos con esto y con lo que sea, y bueno, después le paso el ID y la contraseña y qué sé yo, porque el lunes nosotros no tenemos espacio en este lugar, porque el lunes lo hacemos como si fuera algo así más o menos privado, porque acá tenemos este día solo y en este horario. Bueno, pero no Bueno, importa eso, y seguimos avanzando. Bueno, suerte. Espero que les Gracias. haya servido sí, y que hayan muchas gracias. entendido. ¿Sí? Bárbaro. Nos Cualquier vemos. cosa, me mandan un mensaje. Chao. Gracias. No, Chao. por favor. Chao, hasta luego.